Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Al Lado Oculto. Para presentar a nuestro entrevistado de hoy tendríamos que decir muchísimas cosas, ¿no? Que es cineasta, documentalista, fotógrafo, periodista, viajero, más recientemente escritor, porque acaba de salir un libro de él que es una delicia de anécdotas y hasta de diseño en su portada, Imágenes en la maleta, relatos de nuestro invitado de hoy que se llama, seguramente muchos de ustedes lo conozcan, Ferruccio Musitelli. ¿Cómo te va? Mucho gusto de recibirte. Es un gusto que estés con nosotros. Quizás algunos de los que están menos vinculados al tema de lo audiovisual, sí. Vean pasar los camiones y digan, ¿quién será ese hombre Musitelli que tiene esos camiones tan grandes, ¿no? Mi nombre es Musitelli, pero yo no soy el dueño de los camiones. Los camiones son de los camioneros. Bueno, pero algo tenés que ver con el mundo del cine y de todo ese tipo de cosas. Bueno, tú naciste en 1927, sí. Escucho, en la ciudad de Pando. ¿En algún momento de tu vida decidiste dedicarte al cine, en una época donde no era en absoluto habitual, como ahora que los muchachos dicen, yo quiero ser cineasta, quiero hacer audiovisual? Claro, bueno... no se pensaba como se puede pensar hoy en día, pero la realidad del asunto es que yo me crié en África, en Túnez. ¿Por qué nací en Pando? Y cuando tenía 3 años emigramos primero a Francia, después a Italia y después a Túnez. Y en Túnez emigramos porque mi abuelo materno había nacido ahí, era de origen italiano, pero cuando llegaron era antigalo, antimonárquico, claro. Una figura... El abuelo Tagliafico. Tagliafico. Cuando llegaron los franceses en 1880 y pico, llevaron la bandera, la frase liberté, égalité, fraternité y una guillotina, y guillotinaron a 17 sindicalistas árabes. Y entonces él dijo, no, emigro, y vino al Uruguay porque aquí había estado Garibaldi. Claro. Y en el año 1883 nació mi madre. Y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, emigraron todos de nuevo a Túnez. Y yo ya había nacido, era un chiquito... Sé que los primeros recuerdos que tenés de la vida fueron en Túnez, seguramente. Sí, en Túnez, sí. Me crié, tengo las imágenes vivas. Teníamos familiares, una tía, un tío nos fueron a buscar al puerto. Veníamos de Italia y bajamos del barco y subimos a un carruaje porque no había taxis en esa época. No era, y estamos hablando de 1930 aproximadamente. 30 y algo. Exactamente, 1930, sí. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial... con mi padre decidió que nos veníamos todos de vuelta. Claro, porque Italia estaba en guerra, sí. Claro. Volvimos al Uruguay. Así que para nosotros el Atlántico fue un medio casi familiar, diríamos. Y entonces, siendo muy joven y aquí en Uruguay fue que se te despertó la vocación por el cine. Cuando yo llegué acá... ¿A qué edad llegaste? Yo tenía 11 años. Fui a la escuela italiana para dar examen de ingreso para salir. En aquel tiempo, de primaria a secundaria había que dar un examen. Di el examen y salvé. Y pasé a estudiar, pero al poco tiempo tuve que empezar a trabajar. Trabajaba con un pintor, un italiano, y yo dibujaba bien y aprendí con él a pintar. Y en una oportunidad él sacó una cámara de una como estas, similar a esta, está un poco oxidada, no la puedo abrir ahora. Claro. Y me di cuenta que quería hacer fotos y yo dije,
don Giuseppe, ¿qué quiere hacer? Fotos. Y él me dijo, sí, pero siempre me salen mal. Le dije, si quiere yo pruebo. Bueno, haga y me dice lo que gasta. No le hice caso. Fui y compré. Ahora, ¿esto llevaba película o una placa emulsionada? Una placa de vidrio. Ah, claro. Aquí llevaba una placa de vidrio. Y entonces hice las fotos y me quedaron bien. Para lo cual yo era adicto a la Biblioteca Nacional. Fui a la Biblioteca Nacional, busqué y encontré una enciclopedia fotográfica. Rodolfo Navia era el autor, un italiano, 1930, el libro. Y ahí leí todo, anoté y saqué las fotografías y estaban todas bien. Pero cuando fui al cine a ver Alejandro Nievski, una película de Einstein, que yo me nutrí mucho con la lectura de las críticas. El Uruguay se destacó por la crítica cinematográfica. Sí. Vi eso. Bueno, Einstein tuvo sus problemas con las críticas, pero en la Unión Soviética, ¿no? Sí, también. Sí, claro. Yo dije, fotografía no, cine. Y al día siguiente fui a hablar con Joaquín Martínez Arbolella, que recién había fundado Uruguay al Día. Uruguay al Día, que fue un famoso, digo, para los más jóvenes, yo no llegué a verlo, ¿no? Pero un noticiario uruguayo que se daba, en la televisión empezaba recién, ¿no? Sí. Se daba en los cines. No, exacto. No había televisión. No había televisión cuando empezó, claro, el informativo. En los cines se exhibían un rollo un poco más grande que que duraba 10 minutos. Y para filmar los 10 minutos eso usábamos unas cámaras que cargaban solamente un minuto. No es como hoy que filmamos 2 horas si queremos con una cámara. Un minuto, se sacaba este rollo. Tenías que montar y desmontarlo, y además eso grabaste ese minuto y nada más que ese minuto. Y solamente había que revelarla. Copiar, editar, sonorizar. Esto tiene casi el tamaño de una tableta, no tiene puerto USB, ¿no? Sí, eso a ver es si lo abrimos. Si se puede abrir. Eso es un fuelle, para aquellos que nunca lo hayan visto. Ahora que, bueno, se abre y obviamente libera el sistema óptico, ¿no? Sí, es muy simple, pero cuando está tan trancado... No te hagas problema que... No. Y entonces, ¿notaste que esas fotos habían salido bien? ¿De qué eran esas fotos? ¿Te acordás de las imágenes? De pinturas que había traído un migrante judío y había puesto todas las pinturas en el Salón Nacional y algunas estaban un poco deterioradas y las trajo al estudio nuestro para que las retocáramos. Y como eran pinturas de mucho valor, mi patrón, mi maestro, quería hacer las fotos y las hice yo. Y así que de eso salté al cine y bueno, trabajé, en realidad nunca me despidieron de ningún empleo, pero renuncié al año, hice un largometraje de una película que fue un fracaso que se llamaba Amor fuera de hora. Y después me empleé en Emelco, que era el competidor de Uruguay al Día. ¿Era una película uruguaya? Sí. Pero trabajaste como camarógrafo. Exactamente. Yo vino un español a dirigirla, que se llamaba Gaspar Serra, que en España es famoso en la historia del cine español. Y el productor de la película y director, codirector, se llamaba Malmierca, que era dueño de una emisora de radio. Malmierca, si lo leemos al revés, resulta una palabra que es Acreilam, y era Radio Acreilam de aquella época, Malmierca.